La cita de esta tarde se encuentra en Efesios 6, 12 y 13. Ya le dimos ahorita lectura. Vamos a leerlo de nuevo para tenerlo ahí en nuestra mente. Efesios 6, versículos 12 y 13, un texto o dos textos aquí muy conocidos para nosotros. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra dominadores de este mundo, de tinieblas, contra malos espíritus en los aires, dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Muy bien, bueno, el pasaje nos dice que nosotros pues estamos en medio de una lucha, ¿no? Sin embargo, dice que no es una lucha física como la que puedan librarse, por ejemplo, entre personas, entre naciones, sino que es una lucha espiritual. Y nos dice contra quién estamos peleando aquí, ¿no? O sea, quién es el enemigo aquí. Y la recomendación, el consejo de Dios es que tomemos su armadura, ¿sí? Y que podamos resistir los ataques, los engaños del enemigo. Y bueno, el título de nuestra reflexión, mencionábamos ahorita, es Conociendo al enemigo. Algo que ayuda bastante, por ejemplo, en la cuestión de las guerras, es precisamente lo que nos dice aquí el título de este tema, el conocer a los enemigos, ¿sí? El conocer contra quién te estás enfrentando. Se usa mucho, por ejemplo, el espionaje para saber, por ejemplo, qué planes tiene el enemigo, con qué armas cuenta, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues ayuda, ¿no? Al momento de enfrentar una batalla. Nosotros que estamos en una batalla espiritual, debiésemos también saber contra quién estamos peleando y aquí nos lo aclara, ¿no? La Biblia. El problema es que a veces que no dimensionamos muy bien contra quién nos estamos enfrentando, ¿no? Incluso hay personas que pueden decir, bueno, pues sí, sabemos que la lucha es contra el enemigo de Dios, contra Satanás, pero bueno, pues a mí no me hace nada, ¿no? Yo estoy firme, yo esto, lo otro, yo lo conozco. O hay gente que dice, creo que no es tan poderoso, ¿no? Como se dice, así que no hay problema. Eh, Aquí nos aclara muy bien contra quién es, ¿no? Esta lucha y lo que deberíamos de hacer al respecto, ¿sí? O sea, no debemos de confiarnos, no debemos de pensar que solos podemos o que somos más inteligentes que Él. Eh, Al contrario, Dios nos dice, toma la armadura, o sea, yo te voy a proporcionar las armas, las herramientas para vencer, para resistir, para reconocer los engaños, las trampas del enemigo. Y Dios también en esta lucha nos invita a poder conocer al enemigo, ¿sí? Por ahí en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Reyes, hay una historia en el capítulo 6, Segunda de Reyes 6, por ahí de los versículos, perdón, 8 en adelante, nos habla de que en una ocasión el rey de Siria, ¿sí? Estaba en guerra contra Israel, ¿sí? Y hay algo ahí interesante en ese pasaje, en estos versículos, porque nos narra ahí la historia de que cuando el rey de Siria intentaba hacer algo en contra del pueblo de Dios, contra Israel, de lanzar algún ataque o dañarlos de alguna manera, Dios les avisaba a su pueblo. Sí, le avisaba a su pueblo lo que el rey de Siria pretendía hacer con ellos. De manera que aquellos planes que sí tenían, pues no salían bien en ningún momento. Y el rey empezó a sospechar de su gente, la gente allegada a él, porque dijo, bueno, porque ellos siempre están preparados cuando yo quiero sorprenderlos, cuando quiero atacarlos,
no puedo, no logro nunca mi objetivo, muy probablemente aquí entre mi gente yo tenga algún traidor, alguien que los está apoyando, ¿sí? Y que les avisa lo que yo voy a hacer, los pone alerta y siempre están preparados, ¿no? Eh, y alguien por ahí le comentó al rey, le dijo, es que no es que haya traidores aquí, ¿no? El problema o lo que pasaba con ellos es que Dios advertía a su pueblo a través del profeta, que en aquel entonces era Eliseo, ¿sí? Entonces Dios se comunicaba con Eliseo, Eliseo pasaba el mensaje y bueno, Dios siempre se las ingeniaba para salvar a su pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, en aquella ocasión dice que el rey pues se enojó, ¿no? Y dijo, bueno, entonces tráiganme a ese profeta, ¿no? Necesito acabar con él. Aquí lo que, lo que podemos destacar de esta historia es cómo el enemigo del pueblo de Dios, que era el rey de Siria, no podía hacer nada contra Israel porque siempre estaban preparados, ¿no? O sea, parecía que conocían al enemigo, precisamente, pero el que lo conocía bien era Dios, ¿no? Y sabía muy bien los planes que tenía, lo que pretendía hacer y siempre avisaba a su pueblo. Ahora, eh, en esta guerra espiritual en la que estamos nosotros, Dios también nos advierte y nos avisa de los planes del enemigo. Satanás siempre ha tratado de destruir al pueblo de Dios, ¿no? Y, y Dios también de alguna manera nos hace llegar con el conocimiento, primero de contra quién estamos peleando, de cómo pelea, de cómo actúa, de qué planes tiene, para qué, bueno, para que no nos sorprenda, ¿sí? Para que cuando suceda algo, nosotros estemos preparados y que no nos llegue de sorpresa, ¿no? O que nos pueda dañar o vencer. Eh, hay una cita aquí muy interesante de la señora Elena de White que dice, al acercarnos al tiempo cuando los principados, las potestades y las huestes espirituales de maldad, lo que menciona por ahí en Efesios, ¿se acuerdan? O sea, los enemigos que tenemos que enfrentar, dice, cuando estos enemigos, dice, sean lanzados de lleno en su lucha contra la verdad, o sea, al final de los tiempos, y estamos viendo todas esas cosas ya, ¿no? En nuestro mundo, cada vez vemos más esto, ¿no? Estos ataques, dice, cuando el poder engañoso de Satanás sea tan grande que trate de seducir, si fuere posible, dice, incluso a quienes, a los escogidos, a los elegidos de Dios, nuestro entendimiento debe ser, ¿qué dice aquí? Abusado. O sea, perfeccionar todo ese conocimiento que tenemos, dice, debemos de seguir creciendo, ¿no? Dice, mediante la iluminación divina, a fin de que los artificios de Satanás no nos resulten desconocidos. Todo el tesoro del cielo está a nuestra disposición para que preparemos el camino del Señor. O sea, Dios no quiere que nada de lo que Satanás pueda hacer en este mundo, sus trampas, sus engaños, sus ataques, nos vayan a sorprender a nosotros, ¿sí? O nos resulte desconocido que digamos, ay, yo no sabía que esto iba a pasar, yo no sabía que así trabajaba Satanás. Dios no quiere eso, ¿sí? Al contrario, o sea, Él nos está ayudando, nos proporciona conocimiento, nos proporciona todo lo que necesitamos para vencer. Y dice algo por aquí más en Joyas de los Testimonios. Algo muy interesante, dice, nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Y usted puede decir, bueno, pero yo cómo voy a saber cuáles son sus designios, sus planes que él tiene. Bueno, Dios dice que podemos conocerlos y dice que eso a él le inquieta, ¿sí? El que tú conozcas sus planes, su manera de trabajar, las trampas que él utiliza, eso a él le inquieta, le preocupa. Dice, debemos de vigilar
la obra de nuestros adversarios. Podremos pensar que, bueno, pues finalmente, ¿para qué me preocupo del enemigo? ¿No? Es un enemigo vencido. Además, el problema es con Dios, no es conmigo. No me importa lo que hago, deje de hacer, Satanás, ¿sí? Pero debería de interesarnos, dice aquí. Debemos de vigilar, dice, la obra de nuestros enemigos. Así como en una guerra, los adversarios se vigilan, se espían, ¿sí? Se observan para ver sus movimientos, sus estrategias, sus trampas, sus ataques, etcétera. Aquí no es diferente. Dice, no sea que ellos obtengan ventaja al engañar las almas. Debemos, en la sabiduría de Cristo, hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos, aunque sin permitirles que nos distraigan de nuestra obra. Es decir, sí debo de poner atención a esto, pero dice, tampoco debo de meterme tanto en esto o exclusivamente en esto, de decir, yo voy a destruir la obra de Satanás. No. ¿Ok? Dice, que me meta tanto en esto que yo descuide también las cosas más importantes, ¿no? De la gran obra que tenemos que hacer. Pero sin duda que es algo que dice aquí, que Dios quiere que estemos alertas, que vigilemos, dice aquí, los movimientos del enemigo, ¿sí? Y eso dice que a él le va a preocupar. Dice, no hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. ¿Qué les parece? Dice que teme a eso. Cuando una persona está preparada, cuando una persona se da cuenta de sus engaños, de sus artimañas, de sus ataques. ¿Por qué? Bueno, porque no lo puede sorprender, así como en esta historia que les contaba, ¿no? De Eliseo y el rey de Asiria, no podía sorprenderlos a los israelitas. Entonces, esto sucede también en nuestra vida espiritual y es algo que dice aquí que a él le preocupa y teme, ¿sí? Cuando se descubren sus engaños, sus estrategias, sus ataques. Hay un personaje de nombre Steve Jackson, que a lo mejor usted nunca lo ha escuchado, no es el cantante, no es ni pariente de él. Steve Jackson, ¿quién era él? Bueno, él fue un inventor de juegos, dice aquí, de un juego en especial, un juego de roles, no sé si han escuchado eso del juego de roles, donde un juego de roles es donde los que juegan por ejemplo, a esos juegos, prácticamente se involucran en el juego, o sea, como que ellos toman los personajes, ¿no? Como que ellos son los mismos, como podríamos decir, como actores, ¿no? Dentro de esos juegos. En el año de 1990, o sea, ya hace tiempecito, dice que inventó un juego, este hombre. Sacó un juego por ahí, que tenía por nombre, ¿sí? El juego del nuevo orden mundial Illuminati, así se llama porque existe ese juego, ¿sí? Y sus siglas son INWO, o INWO, si lo quieren leer este, así como se pronuncia, y eso significa, son las siglas eh, en inglés, ¿sí? El juego del nuevo orden mundial, Illuminati, así se llama ese juego. ¿De qué se trata ese juego? Bueno, ahorita vamos a descubrir, pero saben que cuando este señor intentó sacar su juego, ¿sí? Comercializarlo, dice aquí este dato que el servicio secreto de los Estados Unidos hizo todo lo posible para callarlo y para impedirle que lo sacara el juego, ¿sí? O sea, tuvo problemas, se vio en serios problemas. ¿Por qué? Bueno, este juego dice aquí que predice eventos futuros. Dice, y algunos de ellos ya han sucedido. Ahorita vamos a ver algo de esto. Es algo muy interesante y dice aquí que el jefe del servicio secreto, que en aquel entonces, en aquellos años era George Bush, el expresidente de los Estados Unidos, dice que fue de los que estaban pues prácticamente persiguiendo a este señor
Este señor, bueno, yo creo que algunos a lo mejor han escuchado esto de George Bush, es miembro de una logia secreta, de una sociedad secreta, de nombre Skull and Bones, que es como eh, el cráneo y los huesos, ¿no? Que es como lo que usan los piratas, ese símbolo, ¿sí? Un cráneo con los huesos por ahí cruzados. Es una sociedad secreta y George Bush forma parte de esa sociedad secreta que parecía ser que se estaba viendo como afectada, ¿no? Con la creación de este juego. Y bueno, este juego consiste en lo siguiente, dice que consiste en 300 cartas, son cartas, ¿sí? 300 cartas, este, aproximadamente, dice, los medios, las organizaciones, instituciones y personas que los Illuminatis utilizarían, o sea, describe, este juego dice todo esto, medios, organizaciones, instituciones y personas que este grupo dice iba a utilizar para llevar a cabo su gran obra maestra. ¿Cuál obra maestra? Ahorita vamos a descubrir este asunto. Miren, eh, les voy a presentar aquí, bueno, dice que son 300 cartas, ¿no? Pero por aquí tengo algunos ejemplos de, de lo que trata este juego y cómo eh, todo lo que dice aquí que va a suceder un día o que iba a suceder un día, afecta prácticamente todas las áreas de la vida, ¿sí? Todo, todo, todo. Y nos vamos a dar cuenta de cómo detrás de todo esto, ¿sí? O detrás de todas las cosas que suceden en nuestro mundo, que usted puede decir, ah, pues es que son cosas que pasan, ¿sí? Por casualidad, por consecuencia de otra cosa, o por lo que sea, ¿no? Pero son cosas que pasan, o que siempre han pasado en la historia. Eh, y que, bueno, nos vamos a dar cuenta que hay gente detrás de todo esto, pero lo principal de que queremos estudiar en esta tarde es que detrás de toda esa gente, ¿sí? Está alguien más, ¿sí? Que es lo que nos menciona aquí la Biblia en Efesios capítulo 6. Y nos dice claramente, ¿no? Que la gran lucha que tiene el ser humano es contra estos personajes, estos seres, ¿sí? No son humanos, dice ahí la palabra de Dios, son espíritus, ¿sí? Espíritus malos, ángeles caídos. Entonces, finalmente ellos, ¿sí? Utilizan a los seres humanos que se dejan, ¿sí? Para lograr sus fines, ¿no? Y bueno, miren, por ejemplo, en la cuestión de la economía de nuestro mundo, por ejemplo, aquí hay algunas cartas, aquí las pueden ver ustedes. Estas son las cartas de ese juego, ¿sí? Y seleccioné algunas que me llamaron mucho la atención porque son cosas que vemos todos los días o que hemos visto en algún momento. Hablábamos de que este juego surgió por ahí a principios de los 90, ¿sí? Porque usted puede decir, ah, bueno, pues, si ya es algo que sucedió, pues es fácil, ¿no? Hablar de eso, pero estamos hablando de aquí que son cosas que en ese momento todavía no pasaban. Y a ver si le suenan algunas cosas que se mencionan por aquí. Eh, por ejemplo, dice aquí una crisis energética, que es lo que estamos viendo, ¿no? En estos días. Y aquí por aquí empieza a describir cosas, ¿no? Y cómo se juega, etcétera, ¿no? Pero todas las cosas que vienen aquí en estas cartas son detalles que afectan a nuestro mundo y que en el momento que se creó este juego se veía a futuro. Los problemas de crédito, de endeudamientos entre naciones, entre las personas, entre instituciones, que es algo que vivimos, ¿no? Todos los días, dice aquí, la manipulación del mercado, de cómo, pues ¿cómo se dice? Las bolsas de valores, ¿no? Se ven afectadas, cómo suben y bajan los precios, los costos, los cambios, ¿no? De las monedas.
y que uno dice, ¿por qué, no? O sea, ¿o en qué se basa? Bueno, hay gente poderosa este, que está detrás de todo esto, ¿sí? O sea, no son cosas que, porque a veces uno cree, no, pues, son cosas que pasan, ¿no? Que de repente pues suben los precios, bajan, que se viene una crisis, como que pensamos que todo eso es como natural, normal, y que así pasa, ¿no? Pero, este, según, por ejemplo, este juego, y según lo que sabemos, ¿sí? Porque muchas cosas no son desconocidas para nosotros, pues siempre hay alguien, ¿no? Detrás de todo esto, hay otros intereses. En cuestión de desastres, miren, por ejemplo, aquí hay algo bien este, sorprendente, ¿no? Por ejemplo, esta carta o esa tarjeta que aparece en ese juego, no sé si les recuerda algo. Y recuerden también que estamos hablando de los principios de los 90 cuando salió este juego. Ese dibujo, esa imagen que aparece ahí, es algo muy similar a lo que se vivió por allá en el 2001, si ustedes recuerdan, por ahí en Nueva York. Este, este es otro también de ese año, ¿se acuerdan? Se ve por aquí un dibujo del edificio del Pentágono en llamas. Parece que era una explosión ahí, algo que lo vimos, ¿sí? Y cuando estas cartas salieron, pues eso todavía no, faltaban muchísimos años, ¿no? Para que sucediera. Y tenemos aquí otro tipo de desastres, ¿no? Que vienen por aquí, por ejemplo, en una imagen. Hemos visto desastres de todo tipo, ¿no? A través o desde aquellos años hacia lo que estamos viviendo ahorita o hasta nuestro tiempo. Hemos visto un montón de cosas, ¿no? De desastres. Vimos, por ejemplo, cómo se quemó, por ejemplo, la iglesia, la catedral de Notre Dame, entre otras cosas, ¿no? Eh, y parece que son accidentes, que son cosas que pues de repente pasaron, ¿no? Cosas aisladas, pero según lo que vemos aquí, bueno, nos damos cuenta de que no son casualidad, de que no son cosas así al azar que pasan. En la cuestión política, bueno, se habla por aquí de gobiernos dictatoriales, como los hemos visto también en los últimos años, ¿no? En algunos países eh, que han sufrido, ¿no? Bastante, por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, y que pensamos también que decimos, bueno, allá les está yendo mal porque ellos eligieron a su gobernante, ¿no? Pero resulta que ellos no lo eligieron, aunque a veces parece, ¿no? O nos hacen creer que nosotros elegimos a nuestros gobernantes, pero no están así, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una imagen de una guerra en el Medio Oriente, ¿sí? Que siempre ha sido un problema, ¿no? Por ahí esas regiones. Bueno, ahí aparece también. Y problemas, por ejemplo, ahí con las Naciones Unidas, que también siempre se ven como inmiscuidas, ¿no? Como lo que estamos viviendo en nuestros días, ¿sí? Con los problemas de allá de Ucrania. Eh, entonces vemos cómo se ven afectadas muchas áreas de nuestra vida, como la economía, dijimos ahorita, en la cuestión política, ¿sí? En la cuestión de desastres, de cosas que pasan, que parecen como accidentes, ¿no? O incidentes así como aislados. Eh, hay más detalles, por ejemplo, en la cuestión de la educación, ¿sí? Eh, hay aquí unos detalles interesantes, no sé si alcanzan a ver lo que dicen, por ejemplo, estas cartas. Acá dice reescribiendo la historia, matar por paz, dice aquí, la Universidad Illuminati. Es decir, aquí tenemos un dato interesante, dice que al comienzo del año 1911, ¿sí? Este grupo, esta sociedad secreta, empezó a comprar las editoras que publicaban los libros de texto de las escuelas, ¿sí? O sea, ellos empezaron a hacer, o sea, eran los dueños, ¿sí? De las casas publicadoras donde usted
de las que usted recibía, por ejemplo, a todos nos tocó, ¿no? Porque esto está hablando del año 1911, imagínense. O sea, los libros que usted recibía ahí en la escuela, ¿sí? Eran, que venían de casas publicadas que pertenecían a esta sociedad secreta. Eh, Dice, hasta que se adueñaron de todas, absolutamente de todas, ya después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya todas pertenecían a ellos. Todas las casas editoras de libros escolares. Y dice, gradualmente empezaron a reescribir la historia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que muchas cosas que nosotros sabemos, pues, no son reales, ¿sí? O que pensamos que así fue, ¿sí? Dice aquí, los estudiantes han recibido una calidad educativa cada vez menor, y eso pues no está en duda, ¿no? Dice, la población académicamente inferior, políticamente, dice, es un rebaño. Y religiosamente, hablando, dice, es ignorante. ¿Qué les parece esto que nos dice por aquí? Entonces, lo que sucede con la educación hoy en día, pues tampoco es así como que casualidad, ¿no? O a veces le echamos la culpa a gente, ¿no? Es que presidentes, que esto y que lo otro, ¿no? Y buscamos culpables, ¿no? Pero si nosotros empezamos a escarbar, el principal culpable de todo esto, ahí está en Efesios 6, ¿sí? 6, 12 y 13, que lo acabamos de ver. Entonces, a muchos nos sorprende todo esto y dicen, ay, no, pues, ¿en qué momento, no, pasó esto? ¿En qué momento se vino abajo la educación? ¿En qué momento la economía? ¿En qué momento? Nos sorprende todo esto, ¿no? Pero no debería sorprendernos, según lo que nos dice Dios, porque dice, yo te doy el conocimiento para que tú sepas, que nada te sorprenda de todo esto, que entiendas cómo trabaja el enemigo, que sepas sus planes, que sepas sus trampas, y todo esto que vemos tiene que ver con este asunto, ¿sí? Entonces, muchos sí nos sorprendemos porque a lo mejor no hemos llegado a entender de qué se trata, y en qué punto de la historia estamos viviendo, ni sabemos o hasta qué punto estamos inmiscuidos en esta guerra, ¿sí? Entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y pues todo nos sorprende, ¿no? Dice aquí que para los años 1960, la década de los 60, este grupo, dice, ayudó y motivó, dice, el movimiento hippie, ¿sí? ¿Y de qué trataba este movimiento? Dice, bueno, tenía que ver con una contracultura, o sea, cambiar todo pues una cultura, una mentalidad que se tenía hasta aquel entonces, ¿sí? Para cambiar, posteriormente dice aquí que actitudes, formas de pensar, valores, dice aquí, de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, hoy que vemos que todo esto se ha perdido, la cuestión de los valores, de la ética, de la cultura, y decimos, pues, ¿cómo? ¿Cómo pasó? Bueno, fíjense desde dónde empezó todo este movimiento, y bueno, ahorita ya, digamos que está rindiendo frutos, ¿no? Para el enemigo, pero esto viene desde los años 60, ¿sí? Eh, y dice aquí, tenía que ver con, especialmente, iba dedicado a los jóvenes todo esto, ¿sí? Para que un día, dice aquí, derrocaran por completo la estructura establecida. ¿Le suena eso? O suena ficción, todo esto que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo, o sea, no podemos decir que existe eso, que quién sabe de qué están hablando aquí. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Se ha derrocado, dice aquí, ya en nuestros días, la estructura establecida. O sea, todo lo que usted conocía, los valores, las formas de pensar, las formas de trabajar, todo eso ya es cosa del pasado, ¿sí? Y no es casualidad. Y otros pueden decir, no, pues es que estamos progresando, ¿no? Ya hay que dejar atrás lo antiguo, lo obsoleto,
hay que pensar diferente, hay que cambiar, los cambios son buenos. Bueno, pues aquí estamos viendo la raíz de todo lo que ahorita vemos, y dónde empezó, cómo empezó, y bueno, pues es algo en lo que debiéramos de poner atención, de no dejar nada más que las cosas sucedan y decir, bueno, pues está pasando esto, bueno, está bien, ¿no? O decir, pues quién sabe por qué pasará esto. Si no sabemos por qué, pues estamos en un problema, ¿no? En la cuestión espiritual. Y bueno, otro detalle, otra área en la que se ha visto afectada es la cuestión de la salud. Eh, y tenemos aquí también algunas cartas que llaman la atención. Eh, tenemos aquí, dice aquí el Centro de Control de Enfermedades, compañías de farmacéuticas, epidemias, dice aquí, eh, problemas mentales. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos platicando? Eh, dice por aquí una declaración acerca del Centro de Control de Enfermedades. Dice pueden suministrar alivio a una devastada locación, ¿sí? Si el CDC, dice, hace un ataque directo, destruye un lugar y se podrá usar la guerra biológica. Eso es lo que dice por ahí una carta, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Bueno, normalmente, cuando hablamos de instituciones así de este tipo, ¿sí? Son instituciones respetadas, son instituciones con cierto prestigio, ¿sí? Y que pareciera ser que lo que dicen ellos, lo que publican ellos, pues es ley, ¿no? Y dicen, no, es que lo dijo tal institución. Aquí hay hasta palabras, ¿no? Que son muy familiares para nosotros hoy en día. Aquí la palabra cuarentena, ¿ya la vieron? Epidemias, compañías farmacéuticas, todo esto dice que también ha sido utilizado por el enemigo, ¿sí? Puedo decir, ¿cómo? ¿Tampoco Satanás? Pues sí, o sea, y si no lo creemos, pues no sé en qué mundo vivimos, ¿no? O sea, por eso nos sorprende, ¿no? Muchas cosas. Satanás utiliza todo esto, utiliza esas instituciones también para dañar a la humanidad, cuando aparentemente es para otra cosa, ¿no? En la cuestión de la alimentación, pues no se diga, ¿no? Tenemos un serio problema a nivel mundial, ¿sí? Por este asunto, ¿no? De la alimentación. Eh, por ejemplo, aquí esto llama la atención, las dietas milagro, productos milagro que pues, siempre salen, ¿no? Por ahí a la venta y que nos llaman la atención, ¿no? Para bajar de peso, para ver mejor, para no envejecer y cosas de ese tipo. Eh, pues resulta que lo único que hacen es dañarnos, ¿sí? La comida, o las cadenas, dice aquí, de comida rápida, ¿sí? O sea, empresas multinacionales, o sea, que existen en todo el mundo, pues nos están envenenando y matando lentamente, ¿sí? Con sus productos, que son bien sabrosos, ¿verdad? Por cierto. este, y que están acabando con la población a nivel mundial. O sea, nos están matando, o sea, nos están enfermando, ¿sí? Un montón de enfermedades que el ser humano ha adquirido por la forma en la que nos alimentamos. La otra vez mencionábamos, ¿no? Que el 80% de las enfermedades que existen, padecemos los seres humanos, tienen que ver con lo que comemos. Entonces, este es un serio problema. Y si no creemos que Satanás ha utilizado a todas esas compañías y esos productos que a veces nos gustan tanto, les digo, estamos un poco perdidos, ¿no? En este asunto, si creemos que es como casualidad, ¿no? Que estoy enfermo, bueno, pues es que no me cuidé, es que esto y lo otro. Eh, pero no nos damos cuenta que el enemigo está trabajando de esa manera. A veces creemos que Satanás lo único que le preocupa es, no sé, por ejemplo, atacar a la iglesia o ponerte tentaciones,
pero él trabaja de otra forma, ¿sí? Él tiene unas formas a veces muy diferentes a lo que pensamos, ¿no? O sea, formas de trabajar. Y por eso generalmente nos sorprende también lo que él hace, ¿no? Sus ataques, nos engaña, o ni nos damos cuenta de plano a veces de lo que está sucediendo, o no lo relacionamos con algo espiritual, ¿sí? Y bueno, aquí hay algo también que, una pirámide alimenticia, pero si ustedes alcanzan a ver por ahí, los que tengan buena vista, está llena de productos muy nocivos, ¿no? Para la salud, y le llaman ellos aquí en esta carta la nutrición de los nazis. Y vemos ahí un montón de cosas, ¿no? La comida rápida, el alcohol, todo tipo de productos que nos están dañando. Y y si nosotros sabemos algo de lo que Dios dice al respecto de la alimentación y la espiritualidad, porque a veces podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver la alimentación con mi vida espiritual? Bueno, sí, tiene todo que ver, ¿sí? Este, las cosas que yo como afectan mi relación con Dios, aunque no lo creamos, ¿sí? Eso sería otro tema. Eh, lo afectan y afectan muchas cosas, ¿no? Pero entre todas esas cosas que afectan nuestra conexión con Dios. ¿Y a quién le interesa que yo pierda mi conexión con Dios? Pues al enemigo. Entonces, eh, es algo que también Satanás utiliza. Y la cuestión del entretenimiento, pues ahí no tenemos ni qué decir nada, ¿no? O sea, lo sabemos. Hay otras cosas que a lo mejor nunca lo habíamos pensado. Con la cuestión del entretenimiento, creo que es uh, obvio, ¿no? O sea, que aquí pone a los videojuegos, pone, ¿qué más tiene aquí? Los deportes profesionales, especialmente, no en sí el deporte, pero hablando de lo que es lo profesional, ¿sí? Que pueden decir, bueno, pero es deporte, sí, es deporte, pero también Satanás se ha metido ahí. O sea, todo lo que él puede usar, lo va a usar, ¿sí? Y no es porque queramos poner en mal, ¿no?, el deporte, pero aquí está metido el enemigo también, ¿no? Y ha utilizado Satanás el deporte también para dañarnos de muchas formas, ¿no? O sea, espiritualmente, para distraernos, para inmiscuirnos, por ejemplo, en las apuestas, en un montón de cosas, ¿no? Que a lo que nos lleva también. La violencia también, o sea, hay muchas cosas que lo podemos analizar y nos daremos cuenta que el enemigo también se ha metido ahí, ¿no? Este, la, la cuestión de la música, pues lo sabemos también, ¿no? Es algo que muchas veces comentamos y lo sabemos. Este, cómo Satanás también trabaja a través de la música, cómo influye, cómo cambia mentalidades, cómo daña, ¿sí?, a la sociedad a través de la música. Y son cosas que las estamos viendo, ¿no? Lo estamos viviendo todos los días. Y la cuestión de la industria del cine, pues no se diga, ¿no? Al menos en este asunto creo que pues, todos estamos de acuerdo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta y nos preocupamos, aunque hay otras áreas, como vemos ahorita, que a lo mejor nunca habíamos a lo mejor sospechado o pensado que el enemigo pudiera estar ahí trabajando, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de la salud, en la cuestión de la economía, ¿sí? Pero ahí está, ¿no? Y tenemos por aquí otra cosa, el cable es aquí, bueno, es algo que últimamente, o no especialmente el cable, sino pues las plataformas, ¿no?, que existen hoy en día, que ya hasta el cable está quedando obsoleto, ¿no? Pero ahorita tenemos acceso a muchas plataformas, mucho contenido y que no nos la acabamos, ¿no? Y muchas veces perdemos mucho tiempo y descuidamos también nuestra vida espiritual por estar metidos en esto. Y aparte, no nada más el tiempo que dedicamos, sino aparte de lo que nos estamos alimentando, ¿no? Ese es otro problema. Y todo eso pues está dañando a la sociedad, está dañando a las iglesias, está dañando
al cristiano, nuestra vida espiritual. Y en la cuestión de ideologías, pues esto es un resultado de lo que veíamos ahorita de la educación, ¿sí? De cómo se han perdido los valores, cómo se ha implantado pues, una nueva mentalidad, una ideología en nuestro mundo. Y tenemos aquí, por ejemplo, la cuestión del comunismo, ¿sí? Que menciona por aquí, que podemos decir, bueno, pero es que esto es otra, eh, podemos decir, es simplemente otra ideología política, ¿sí? Entre muchas que hay, pero si nosotros analizamos la cuestión de lo que es el comunismo, no sé si lo hemos pensado o analizado, pero ¿saben quién es el principal enemigo de esta ideología? ¿Quién se imaginan que es? Aunque usted diga, no, pero pues si todo es bonito, ¿no? Dentro de lo que es esta ideología o esta forma de pensar, pues parece que se busca un bien común, ¿no? Por eso tiene ese nombre, ¿no? De comunismo, pero el principal enemigo de este sistema es el cristianismo. Entonces, si usted se considera cristiano, usted es un estorbo para ese tipo de ideologías, para esos sistemas, para esos gobiernos. Y pues ahí les encargo, ¿no? Eh, tenemos más aquí por la cuestión del feminismo, ¿sí? Que muchas mujeres creen que están apoyando pues una causa, ¿no? Una causa muy noble. Y que creen que pues es algo de ellas, ¿no? Que dicen, es que yo apoyo porque yo creo en esto, ¿no? Pero no se dan cuenta que es un movimiento que fue creado con un objetivo, ¿sí? De destruir a la sociedad. Y más que destruir al hombre, por ejemplo, está destruyendo a las mujeres mismas y a la sociedad, ¿sí? Y que también está destruyendo las iglesias, porque esto se ha metido dentro de lo religioso, ¿sí? Este, y la mujer piensa que es una ideología propia, ¿no? Dice, "Ah, pues yo creo en esto", ¿no? Cuando no se dan cuenta que están siendo manejadas, manipuladas por alguien más, alguien que está detrás de esto. Y si empezamos a ir hacia atrás o a verlo, quién está detrás de eso, bueno, ya vemos qué organizaciones están detrás de esto y detrás de esas organizaciones quién está, ¿sí? Y volvemos a lo que dice ahí en Efesios 6, ¿quién está detrás de todo esto? Satanás. Entonces, estamos muchas veces apoyando, o creemos, ¿no? Que estamos apoyando causas nobles, causas buenas, cuando simplemente estamos siguiendo a un rebaño, ¿sí? Dirigido por Satanás, así tal cual, ¿sale? Y tenemos aquí otro movimiento que es muy conocido por todos y pues, es lo mismo exactamente que el anterior, ¿no? O sea, pensamos que también que es una causa buena, noble, entre comillas, pero que está dañando al mundo entero, ¿no? Y y, y en este caso, ¿no? Se ha hecho ver a las personas que puedan tener alguna, alguna inclinación o alguna tendencia o alguna preferencia homosexual, se les ha hecho pensar que son perseguidos, que son odiados por el mundo, cuando creo que no es así, ¿no? Entonces, se ha, o Satanás se ha encargado de ponernos a unos contra otros, ¿sí? En este caso, a la mujer contra el hombre, al homosexual contra el heterosexual, al de tal ideología política contra estos, o sea, todos contra todos, y nos hace ver como enemigos, Satanás, ¿sí? Y empieza a crear odio entre nosotros cuando supuestamente vivimos en una sociedad tolerante, una sociedad pacífica, una sociedad que
que es muy abierta, ¿no? A todo, pues no es cierto, o sea, es lo que menos existe en el mundo, ¿no? La tolerancia y la paz del mundo, o sea, todos estamos contra todos hoy en día, ¿sí? Y es algo muy, muy preocupante lo que está pasando en nuestro mundo, pero todas estas cosas, estas ideologías, este, son manipuladas, son dirigidas por alguien, ¿sí? Pero nosotros creemos que son cosas nuestras. Decimos que yo pienso así y yo le entro a este movimiento y yo defiendo esto. Creemos que son ideas nuestras, pero nos damos cuenta de que estamos siguiendo como decimos ahorita, a un rebaño, a la bola, al montón, como decimos, y que esas ideologías las ha implantado el enemigo en nuestro mundo. Y en la cuestión de la violencia, pues aquí también no hay vuelta de hoja, ¿no? Todos estamos conscientes, ¿sí? Cuestiones aquí de mafia, de pandillas, dice aquí de organizaciones, por ejemplo, como estas de los árabes, ¿sí? Que todo tiene que ver con lo que decíamos ahorita, ¿no? El odio unos contra otros, ¿no? Este, y que tenemos incluso aquí la violencia en los deportes, como decíamos ahorita, que destacábamos, y guerrillas que de repente aparecen en algunas naciones y que creemos que pues, son cosas que pasan y que toda la vida han pasado en nuestro mundo, que no hay por qué preocuparse o alarmarse, o por qué relacionarlo con algo de tipo espiritual o profético, ¿sí? Pero pues estamos equivocados, ¿no? Si creemos que son cosas que pasan nada más en nuestro mundo, como por casualidad, como incidentes aislados, y en la cuestión de la naturaleza también hay para todo aquí. Este, y aquí a lo mejor nos podríamos sorprender también por el hecho de que pueden decir, bueno, como la naturaleza, o sea, la naturaleza, sabemos que o sea, Dios controla, ¿no? La naturaleza, pero también por ahí Dios nos menciona en los escritos inspirados que Satanás tiene cierto control sobre la naturaleza. Y si tiene cierto control sobre la naturaleza, pues entonces estamos en problemas, ¿no? También. Tenemos aquí, por ejemplo, la cuestión de los tsunamis, los tornados, terremotos, y un montón de desastres, ¿no? Que vemos, los tornados, etcétera, huracanes, que Satanás provoca y que a veces nos hacen pensar también que nosotros somos los que los hemos provocado, ¿no? Porque por el calentamiento global y todo eso. Pero el ser humano tiene la capacidad, o sea, Satanás la tiene, pero el ser humano tiene la capacidad también de crear este tipo de cosas. Y si no nos parece así medio sorprendente, pues es algo real, ¿sí? Así como, por ejemplo, el ser humano puede influir, y ustedes han escuchado esto, por ejemplo, últimamente, en, en las lluvias. El ser humano puede provocar lluvias, ¿sí o no? Sí puede, ¿sí? Pero así de la misma manera tiene formas, ¿sí? De provocar este tipo de cosas, ¿sí? Y Satanás lo puede hacer y aparte tiene gente que está en armonía con sus planes, que él maneja y que tiene los recursos, etcétera, para provocar este tipo de cosas, que son diarias, ¿no? Y que curiosamente muchas de estas cosas pasan muy seguidas y en muchas partes del mundo. No sé si se han puesto a pensar o analizar eso, ¿no? Que de repente, no sé, se abrió la tierra por ahí en algún lado. Y curiosamente, al día siguiente se abrió la tierra en otro lado y al otro día en otro lado y así, ¿sí? Este, muy curioso, ¿no? Ese asunto. Y en la cuestión de personas, dice aquí, porque nos mencionaba al principio que este juego, uh, utiliza, o más bien describe también cómo Satanás utiliza personas, ¿sí? Para sus fines.
Y en este juego, en estas cartas, por ahí aparecen algunas personas muy famosas, ¿sí? Que ustedes las ven por aquí en pantalla, y que no podemos negar la forma en que han influido en nuestro mundo, ¿sí? La forma en que han afectado al mundo, sus decisiones, sus vidas, sus acciones, este, es algo que, pues, que es obvio para todos. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? De entre muchísimos, porque acuérdense todas las cartas que trae este juego. Bueno, eh, y en la cuestión de la religión, ¿trabaja el enemigo? ¿Trabajan estas personas también? Sí. Y aquí tenemos algunos ejemplos también. Dice aquí, por ejemplo, los líderes carismáticos, ¿sí? Este, incluso aquí dice los falsos profetas, o sea, predicadores así que de repente surgen y que atraen a muchas personas, ¿sí? Que engañan a la gente, que incluso los estafan porque hasta les cobran y les sacan dinero, ¿sí? Entonces, es algo que también se ha visto afectado, o sea, la cuestión religiosa, el cristianismo especialmente. Y aquí ven ustedes algunos ejemplos, ¿no? Algunas imágenes eh, de lo que hace Satanás, ¿sí? Entonces, todo esto no debe de sorprendernos o no debería de sorprendernos, porque a veces sí nos toma así como por sorpresa, ¿no? Y decimos, ¿cómo es posible? ¿O por qué pasó esto? ¿O por qué está pasando esto? ¿Sí? Eh, o no creemos, ¿no? Que tenga que ver con algo de tipo espiritual o con algo que Dios nos haya advertido. Eh, mm, Les digo, normalmente el cristiano se cuida de cosas como espirituales, que directamente tienen que ver con lo espiritual, ¿no? Con las falsas doctrinas, con, no sé, puede ser con la ropa, muchas cosas, ¿no? Con las que perdemos el tiempo y que de las que nos cuidamos mucho, pero si se fijan, eso es como, como dicen, la punta del iceberg, ¿no? O sea, Satanás tiene muchas formas de dañarnos, de destruirnos, y muchas veces estamos cuidando detalles que no son irrelevantes, ¿no? En nuestra vida. La cuestión del espiritismo, pues esto ya son palabras mayores, ¿no? Pero hace poco, por ejemplo, hablábamos de la cuestión de los extraterrestres, ¿se acuerdan? Y todo esto Satanás lo ha utilizado, ¿sí? Para uh, engañarnos, para engañar al ser humano. La cuestión de los platillos voladores, dice aquí de la ayuda que estos seres de otros mundos nos ofrecen y nos traen, este, y cómo nosotros podemos comunicarnos con esos seres o con seres que ya fallecieron, personas que ya fallecieron. Esto ya está un poco más tenebroso, ¿no? Y que son cosas que a lo mejor de las que sí nos cuidamos un poquito más, ¿no? Como cristianos, pero bueno, aquí se ha metido también mucho esa cuestión. Y la tecnología, pues ahí sí no hay ni también ni para dónde hacerlo, ¿no? Las compañías telefónicas, dice aquí, ¿las utiliza Satanás o no? Te pueden decir, no, ¿cómo Satanás? Claro que sí, las utiliza, ¿no? Y esto ha sido un problema muy grave y grande en nuestro mundo, la cuestión de los teléfonos, ¿sí? En lo espiritual especialmente. El Internet, ¿sí? Y tenemos aquí algo más también, de los virus de las computadoras. O sea, son cosas que nos están acabando como sociedad, que parece ser que por un lado nos benefician, ¿sí? Pero ya si lo vemos fríamente, pues nos han traído más daños, ¿no? Más que beneficios. Entonces, aquí tenemos un detalle más, y con esto vamos a ir concluyendo. Eh, Hay algo interesante aquí, miren, dice, a partir de 1987,
también ya hace algunos años. Dice, los espíritus guías de los líderes del nuevo orden mundial. Y aquí tenemos que poner mucha atención. ¿Quiénes son esos espíritus guías? ¿Se acuerdan cuando hablábamos un poquito de ese movimiento de los extraterrestres? Esa es una forma en la que se les llama, ¿no? Espíritus guías, maestros, cósmicos y un montón de nombres, ¿no?, que tienen. Bueno, estos seres, dice aquí, son guías de los líderes del nuevo orden mundial, dice aquí, o sea, de gente muy importante aquí en el mundo. Y aquí nuevamente volvemos a lo que nos dice Efesios 6, ¿sí? Nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre, sino contra, dice, principados, potestades, espíritus, dice, gobernadores de este mundo. Ellos son los que nos gobiernan realmente, ¿sí? Lo que vemos, o las personas que vemos, que creemos que nos gobiernan, pues son ahí como los medios nada más que ellos utilizan, ¿no? Pero Satanás está detrás de todo esto. Y dice, estos espíritus, estos seres, empezaron a informar que comenzarán a preparar, dice, a sus seguidores para un evento espectacular de índole mundial que va a ocurrir justo después de que el Cristo de la nueva era aparezca. ¿Quién es ese Cristo de la nueva era? ¿Se acuerdan que lo mencionábamos por ahí también en aquellos temas? La Biblia nos habla de esto, ¿sí? Los escritos inspirados nos hablan de esto. Y muchas veces cuando los cristianos escuchamos hablar de este tipo de cosas, decimos, no, pues es que todo eso son, y fíjense cómo nos dejamos como influenciar, ¿no?, por lo que escuchamos, decimos, son teorías conspirativas, ¿sí? Y yo he escuchado predicadores decir esto. No, no, es que no, hay muchas teorías conspirativas, no sé qué. Yo digo, bueno, pues si la Biblia habla de esto, ¿cómo podemos decir que son teorías conspirativas? Si Jesús habló de eso, si Juan habló de eso, si Pablo habló de eso, ¿por qué decimos que son teorías conspirativas? Pues estamos diciendo que Dios es mentiroso, engañador, o que Dios promueve teorías conspirativas en su palabra. ¿Quién es ese Cristo de la nueva era? Sabemos que Satanás va a personificar a quién, a Cristo. Y de eso nos hablan este jueguito, de eso nos habla, ¿sí? Y de eso nos hablan las películas, y de eso nos hablan los libros, y de eso nos hablan en la televisión, por todos lados lo vemos, los videojuegos, etcétera. Y vean lo que dice esta carta, habla de un Mesías. Cuando el Cristo, dice aquí, aparezca, habrán muchas personas en todo el mundo que nunca podrán aceptar sus enseñanzas. Y esto lo hablan por aquí en estas cartas. ¿Y quiénes son esos que nunca van a aceptar esas enseñanzas de ese Cristo? También lo sabemos y nos habla de eso en Apocalipsis, por ejemplo, y habla de un remanente del pueblo de Dios que no se va a doblegar ante las enseñanzas de este falso Cristo. Pero lo curioso, ¿no?, es que como cristianos, cuando escuchamos hablar de estas cosas, como que se nos hace raro, ¿no? Como si nunca hubiéramos leído nada de esto. Y como si alguien nos quisiera engañar, cuando Cristo fue el que nos advirtió de todo esto. Dice, esas personas van a demostrar, fíjense lo que dice aquí. Esas personas, dice que no se van a doblegar, dice, van a demostrar ser un gran obstáculo en la manera en que el Cristo de la nueva era quiere conducir a las personas del mundo. ¿Les suena eso? ¿Alguna vez leyó algo de eso en la palabra de Dios? Van a ser un obstáculo, dice aquí. Y van a ser, no nada más van a ser un obstáculo, sino que van a tratar de ser eliminados. Y vamos a terminar con esto. Dice, solo si conocemos a Dios aquí,
podemos prepararnos para salir a su encuentro cuando venga. Pero muchos de los que profesan creer en Cristo no conocen a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Su religión, dice, es meramente superficial. No aman a Dios, no estudian su carácter, por lo tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar, cómo vivir, no aprecian ni aprovechan las oportunidades de escuchar y recibir los mensajes de amor de Dios. A medida que lo contemplemos, perdón, seremos transformados a su imagen, preparados para salir a su encuentro cuando venga. Ahora es el tiempo de preparación para la venida de nuestro Señor. La preparación para salir a su encuentro no se obtiene en un momento. A veces creemos que cuando empecemos a ver esas cosas de las que habla la Biblia, digo, bueno, pues cuando vea tal cosa o que saquen una ley que me obligue a guardar otro día de reposo, etcétera, entonces sí, ya es tiempo de despertar, ¿no? Pero no, ahí va a ser demasiado tarde, ¿ok? Dice aquí, el tiempo de preparación, ¿cuándo es? Dice, hoy. Dice, la preparación para salir a su encuentro no se obtiene en un momento. Como preparación para esa solemne cena, debe haber espera y vigilancia combinadas con ferviente trabajo. ¿Sí? Vigilancia, vigilando a quien decía al principio, decía que hay que vigilar al enemigo. Así que, dice aquí, así se preparan, perdón, para salir al encuentro de su Señor. Entonces, Dios nos invita a estar alertas, a estar vigilando, eh, a conocer al enemigo, como decía el título de nuestro tema, porque de otra manera vamos a estar a ciegas, vamos a estar eh, esperando a lo mejor que Cristo venga dentro de 100 años, dentro de 1000 años, como a veces pensamos, o podemos estar caminando hacia otro rumbo, en otra dirección, o cuidándome de otras cosas que son irrelevantes, ¿no?, en la vida de un cristiano, y descuidar realmente las áreas importantes, ¿no?, de la vida. Entonces, ojalá que Dios nos dé ese discernimiento que necesitamos para darnos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor, que podamos identificar los engaños, que podamos identificar las trampas, los ataques del enemigo, ¿sí? Que nada nos sorprenda. Todas las cosas que vemos en nuestro mundo y que mucha gente está sorprendida y asustada, todo eso aquí está. Lo que pasa es que a veces no ponemos atención, ¿no?, a lo que Dios nos dice, entonces no debía sorprendernos nada, debemos estar preparados incluso para cosas peores y cosas que vienen más adelante. Así que ojalá que Dios nos ayude, que nos ayude a estar firmes, como dice el texto por ahí que leímos, que tomemos esa armadura completa, no nada más una parte, ¿sí? Y que podamos estar listos para encontrarnos con Él muy pronto. Dios nos bendiga.